Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Real Mom Life with Amber. Hoy quiero hacer un video un poco diferente a los otros que he estado publicando, ya que esto hace parte de ser mamá también. Para poder llegar a ser mamá tuve que pasar por un alto riesgo de embarazo y eso es lo que quiero como que compartir con ustedes. Quiero hacerlo lo más corto posible y lo quiero compartir porque es mi experiencia vivida y quiero compartirlos con muchas mamás que a lo mejor estén pasando desafortunadamente este tipo de problema que tuve yo. Y como digo, es mi cuerpo, es mi experiencia, es lo que yo viví, pero los quiero compartir con ustedes. Siempre tengan presente de que el cuerpo de cada persona es diferente. Para ser más concreta, yo en el 2023 yo tuve mi primer embarazo, un embarazo bien difícil porque desafortunadamente nuestro primer bebé no sobrevivió, ya que entré en parto a mis 23 semanas. Esta va a ser una historia que voy a contar otro día, por ahora simplemente puedo empezar así. Y a todo esto se debe a que mi cuello del útero es un poco débil y no tiene muy largo el cuello, entonces entro en parto antes de tiempo. Para evitar eso hay que hacer un procedimiento que se le llama el cerclaje. Eso es algo que me hicieron ahora estando embarazada con mi segundo embarazo, que es mi bebé, el que tengo ahora, gracias a Dios. Con él me hicieron el cerclaje cuando yo tenía 13 a 14 semanas de embarazo. Me lo hicieron un 14 de enero del 2025 y en ese entonces creo que me sentí un poco más tranquila, pero a la misma vez nerviosa, y es por eso que quiero compartir. El procedimiento fue rápido, me lo hicieron, me colocaron un tipo de epidural parecida a la del embarazo, pero creo que la aguja es más pequeña, pero es el mismo procedimiento, inyectarme en la espalda. Me pusieron la inyección para dormirme la parte de aquí hacia abajo para no sentir nada en el procedimiento de la cirugía. Es algo que toma 30, 40 minutos, si no me equivoco, y no te duermes para nada, estás despierta, solo las doctoras, las enfermeras te están conversando todo el tiempo. Ya después que hacen ese procedimiento, se aseguran de que el bebé esté bien, hacen el ultrasonido para ver que el bebé va muy bien con el procedimiento y esperan a que ya hagas tus propias necesidades solas, ya que tienen que esperar que la anestesia se vaya y que vuelvas a caminar. Ya después de todo eso, te mandan a casa con unos medicamentos para el dolor y que son medicamentos que no afectan el embarazo. Ese día, esa noche, yo me fui para la casa, pero yo me sentí un poco mal, me dolía un poquito, tenía un poquito como tipo cólicos y me sentí un malestar aquí abajo, pero de ahí para allá, más nada. Dijeron que íbamos a notar un poquito de manchas y eso, algo normal, nada que preocuparse. Ya pasó el tiempo, ya tipo cuando yo tenía 28 o 29 semanas empezaron unas contracciones que me asustó un poco porque pensé que estaba entrando en parto y claro, con toda la experiencia que viví con mi primer embarazo estaba un poquito asustada. Bueno, fueron como 3, 4 veces que fui al hospital, muchas veces por la angustia, pero no solo por la angustia, sino que yo dije que si mi embarazo, mi primer embarazo, no me escuché a mí misma como mamá y como mujer, el segundo embarazo me iba a escuchar. Así sea lo mínimo que yo tenga, si tengo una preguntita, si tengo una incomodidad, yo voy y pregunto a los especialistas, los que están especializados en mi problema, ¿no? Porque dije que en el primer embarazo hubieron preguntas y no las quise hacer. Me fui guiando y dejando de llevar por lo que decían, pero no por lo que yo sentía. Así que bueno, seguimos con la historia acá. Ya después de ahí, 3, 4 veces fui al doctor, contracciones, sí eran contracciones que estaba teniendo, pero no entraba en dilatación. Así que era algo bueno que me dijeron que estaba muy bien y que los puntos de mi cerclaje seguían intactos. Los puntos me los quitan a las 37, me lo iban a quitar para las 36, 37 semanas de embarazo. Ya yo estaba casi entrando en las 30 semanas, hicieron mis fotos de maternidad por primera vez, cosa que no logré con el primero. Logré hacer mi baby shower, entre otras cosas, todo con mi cerclaje colocado y tratando de tener más cuidado de lo que yo podía. Yo podía trabajar, yo podía salir a caminar. Lo único que no me permitieron hacer es cargar más de 15 libras, que era lo que no me permitían hacer. De ahí para allá todo era normal. Pero no les cuento, no les voy a ser sincera, yo sentí un poco de miedo, un poco de inseguridad en el sentido de
Me decían, vamos a caminar a un lado. Yo decía, ay no, pero ¿qué pasa si pasa esto y lo otro? So, era muy consciente y tenía a la misma vez un poquito de inseguridad y miedo de que algo iba a pasar, ya que me había pasado algo anteriormente con el embarazo del 2023. Bueno, ya para hacer algo más corto de todo esto, pasaron todo este tiempo de las situaciones, yo estuve asustada, como les dije, fui al hospital, de aquí a allá, volví, ya para las 36, 37 semanas que llegó el momento, más que nada sentía la presión que sentía abajo, unos cólicos y el malestar que les decía que me daba las contracciones. Ya después de ahí, cuando ya yo fui a las 37 semanas a removerme el cerclaje, que estaba muy contenta que ya me lo iban a quitar, desafortunadamente me pasó en mi caso, mi doctora me hizo esa cirugía tan bien que se aseguró que ese bebé no se saliera, que después no me podían quitar los puntos. ¿Qué pasa? Que me dijeron que tenía que volver al hospital para que me colocaran la epidural de nuevo para poder removerme los puntos. Algo que pues me tenían que inyectar la espalda nuevamente para poder sacar los puntos. Me dijeron que tenía que esperar a que el hospital me diera la disponibilidad de cuándo podían tener disponible para yo poder ir. Ya pasó un par de horas, me fui a la casa, pero la incomodidad, como ya me habían tocado, ya me habían tratado de quitar los puntos sin nada, ya yo sentía mucha incomodidad abajo, me dolía, me sentía incómoda, sentía mucha presión, los cólicos aumentaron más y ya me tuve que ir de emergencia al hospital. Me fui esa noche, llegué al hospital y la doctora me dijo, te tenemos que quitar los puntos sí o sí, porque a lo mejor estás dilatando y no nos hemos dado cuenta. Ya para hacerlo más corto, me quitaron los puntos, me pusieron la epidural, me quitaron los puntos y estaba en 4 centímetros de dilatación, si recuerdo correctamente. La doctora me dijo, te vamos a dejar aquí en observación a ver si aumentas de dilatación. Si no pasa más nada, te mandamos a casa y ya esperamos el embarazo a que solito nos diga cuándo quieren hacer el bebé. Recuerden que para ese tiempo tenía todavía 37 semanas, o todavía yo decía como no he llegado, pero ni a las 39, ¿cómo este bebé van a hacer ya? Eso sí, me pesaba la barriga mucho y tenía mucha presión. Ya después que me mandaron para la casa, solo aguanté 2 semanas. Después de las 2 semanas, una semana. Después de una semana no aguanté más. Ya las 38 semanas, junio 26, empezaron las contracciones, un poquito más. Empecé a hablar con mi esposo y le dije, me siento un poco mal. Ya a este punto yo no quería ir al hospital porque imagínense, ya había ido tantas veces al hospital que ya no quería volver a ir al hospital. Van a decir que ya yo iba al hospital ya cada rato. Así que traté de decirle a mi esposo, no, todavía no. El 27 me empezaron, me dice, vamos, yo le digo, no, todavía no. El 28 ya yo le digo que me sacó hasta una lágrima, una contracción, y aún así le digo a mi esposo, todavía no, todavía falta. Y él me dice, no, ya es hora, Amber, ya te está doliendo, ya eso es mucho. Al fin llegamos al hospital y tenía 6 centímetros de dilatación. Ahí fue donde la doctora me dijo, ya te quedas, ya no te mandamos para la casa. Y para hacer el cuento más corto, pues nació mi bebé el 28 de junio, pesó 8 libras y 2 onzas, era un bebé enorme para tener 38 semanas de embarazo. Y pues lo demás es otro cuento que diré más adelante. Pero a esto quiero llegar de que fue una experiencia bien dura, la viví muy estresada, tuvieron que venir familiares a visitarme porque yo estaba muy deprimida, aparte de que pues no estaba trabajando, estaba en casa. Yo siempre he sido una persona muy activa que muevo aquí, muevo allá, hago esto y lo otro y trataba de no hacer tantas cosas para evitar. Pero a la misma vez fue muy mental, estar en casa, no ir a otros lugares, experimentar otras cosas, en fin. Si eres una persona que está pasando por lo que pasé yo con mi embarazo, no estás sola. Es una experiencia completamente distinta a los otros embarazos. ¿Qué desearíamos nosotras más que nada? Tener un embarazo normal, que puedas hacer de todo sin ningún problema, pero pues nos tocó vivir esta experiencia de tener un cerclaje y poder cuidar a nuestro bebé para que nazca. Así que repito, no estás sola, es un procedimiento, es una experiencia que no se la deseamos a nadie, pero nos hace mucho más fuertes, somos mamás luchadoras, somos mamás fuertes, mamás que siempre hacemos todo por nuestros hijos.
Y pues aquí está mi bebé, gracias a Dios está sano y salvo, contento, feliz y redondito porque también muy buena alimentación. Así que déjenme su comentario si se sienten igual como me sentí yo con mi cerclaje, si tienen alguna pregunta yo les puedo compartir un poquito más profundo de mi experiencia y más adelante estaré compartiendo lo que fue mi primer embarazo en el 2023, que fue una experiencia también que pasamos mi esposo y yo, pero gracias a Dios aquí estamos. Gracias por ver mi canal, espero que les haya gustado este video, fue algo diferente y espero que pues lo compartan para ayudar a muchas mamás que están pasando por lo mismo. Y vuelvo y repito, no estás sola, no estás sola en este nuevo embarazo, no estás sola en esta experiencia. Aquí estamos presentes, aquí estamos nosotras para apoyarnos. Gracias y no se olviden suscribirse a mi canal, compartir, darle like a mis videos y nos vemos en la próxima. Bye.